la estructura y la explicación de cómo van ustedes a crear su base de datos utilizando su herramienta de Champ. Lo primero que debemos de hacer es activar los servicios que tenemos dentro del panel de control. Ya una vez los tenemos activados, entonces vamos a ingresar a el área de phpMyAdmin. ¿Sí? Esa es una de las partes importantes donde vamos a crear nosotros la base de datos de MySQL. Si logras observar, la dirección es localhost diagonal phpMyAdmin. Ahora bien, observamos que el primer entorno que te abre, pues es lo que es la parte que te va a servir para crear tu base de datos. Es bastante amplio hasta el punto de vista que podríamos observar. El lenguaje, si está en español, bueno, pues va a tener la ventaja de que le vas a entender mejor. Ahora bien, cuando tú quieres crear una base de datos, pues le vas a dar clic del lado izquierdo, que es donde vas a tener el entorno de las bases de datos. Es bastante similar a NetBeans. Si tú observas, en el momento en que le das clic en los símbolos de más, se te puede ir desglosando las herramientas que ya tienes dentro de esa base de datos. Entonces, esta va a ser un entorno que no es tan diferente a lo que tú ya conoces. Le vamos a dar clic en nueva y ahí es donde vamos nosotros a crear nuestra base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle el nombre, ¿sí? El nombre de la base de datos, que en este caso va a ser discos. Le dejamos lo que trae por predeterminado y le damos clic en crear. Una vez ya tenemos la base de datos, la forma en cómo estuvimos trabajando es que primero hicieras tu base de datos de manera escrita, para que así pudieras tú guiarte y se te facilitara entonces la realización de esta actividad. Entonces tú ya copias y te das cuenta cuántas columnas debe de tener tu tabla, ¿sí? Entonces, el nombre de la tabla también ya lo tienes que tener disponible. En el caso de la mía, se llama discos, discos, y la cantidad de columnas que yo voy a ocupar no son 4, que son las que trae por default. Yo voy a ocupar 6 columnas. Y le voy a dar clic en continuar. Ahora bien, ya aquí te está indicando cuántas eh, características tiene tu tabla. En este caso, la primera que yo voy a dar de alta, el primer nombre del campo, va a ser el identificador de discos, ¿sí? Y lo después vamos a seleccionar los tipos de datos. Recordemos que si entero tiene los ciertos valores de bytes, debemos de tomar en cuenta cuántos bits caben en ese byte para que no tengamos problemas de darle un tamaño y que realmente su tamaño no sea el suficiente. Yo aquí necesito un tipo de dato que sea numérico y voy a ocupar el entero. Sí voy a tomar en consideración que este dato de si es índice sea lo que es la llave primaria, porque es la que va a llevar el control de mis discos, ¿sí? Les pregunta aquí el nombre de discos y aquí te dice qué columna es y si va a tener algún tamaño. En este caso, yo le puedo poner que puede tener un tamaño de identificador, por ejemplo, de 20, ¿sí? Y le doy en continuar y ya me lo registra como una llave primaria. Si recuerdan la página que les envié donde les decía los tipos de datos, también te manda si va a estar vacío o nulo, ¿sí? Entonces, en este caso, las características de
de que si están vacíos o nulos, en el caso del índice, pues obviamente no es muy recomendable. En este caso sería también para ponerle si es nulo o puede quedar vacío, que no sería lo coherente, y en este otro por si quieres que sea autoincrementable. Entonces vamos a proceder a darle clic al siguiente. El otro nombre de campo que yo tengo es título y mi tipo de datos es varchar, es decir, voy a poder poner texto y números. Le voy a poner una longitud de 50 y después sería lo de intérprete. También el tipo de datos va a ser varchar. Y en este caso, en intérprete, le pondría yo que tiene un espacio de 40. Le pondría yo el año. Y en este caso, yo puedo utilizar lo que es los tipos de datos de fecha o de date, pero puedo también seleccionar los que son de año, ¿sí? Porque yo lo que voy a ocupar es ponerle un año. Y luego sería el estilo. Y voy a ocupar varchar porque va a ser si es pop en inglés, si es rap, etcétera. Esos estilos de la música. Posteriormente sería el formato, es decir, el formato de los discos, cómo los voy a tener. Entonces voy a ocupar igual varchar porque van a ser los datos, en este caso si es CD, si es DVD, etcétera. El estilo pues lo puedo poner con un valor de tamaño 15 y pues obviamente el año va a tener el formato de acuerdo a las especificaciones que tenga los demás campos. Ahora, ya que tengo esta estructura de mi base de datos, entonces yo le doy en guardar. La clave no es una cadena o la longitud usada es tan grande como la clase, la 1089. Vamos a tomar en cuenta que sí hay detalles en cuanto a veces el guardado y sí nos van a salir distintas problemáticas y aquí es donde nos van a salir los, los, este, los avisos, ¿sí? Podemos descartar las notificaciones y podemos continuar, pero en este caso me habla de la clave que no es una cadena. Entonces, en este caso, yo quiero suponer que se refiere a la clave, que es la de la clave principal. Pues es que no puede ser esta. A ver. Y de discos. Esa era el detalle, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que ya una vez creada la base de datos, observamos que vamos a tener este entorno aquí, ¿sí? Ahora, si yo necesito hacer cambios o editarlo, lo tengo que darle aquí en cambiar. Hasta incluso los iconos están bastante intuitivos porque ya tú determinas qué es eso. Si yo quiero eliminar ese campo, lo puedo hacer. Si quiero ponerle la clave primaria porque me equivoqué, bueno, pues lo puedo agregar en esta forma y aquí podría yo eliminarlo en caso de que estuviera incorrecto, ¿sí? De todas formas, de esta forma me genera los valores que ya tengo dentro de la tabla. Ahora bien, ya una vez generada esa tabla, yo tengo que ver cómo voy a crear una nueva tabla, ¿sí? Entonces, para esto voy a hacer el siguiente procedimiento. Bien, para continuar poniéndole una nueva tabla, entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a ir al entorno y aquí le voy a dar nueva y me abre este detalle. Entonces yo ya aquí
se supone que sigo obteniendo la información de lo que ya tengo listo. Entonces, mi nueva tabla se va a llamar intérprete. Intérprete, ok. Y va a tener, entonces, en este caso, 3 columnas, ¿sí? 3 columnas y le doy continuar, ¿sí? Entonces, las columnas, ven que me manda aquí como que de más, pero ahorita las vamos a borrar. Le pongo I de intérprete porque va a ser el que va a llevar, por decirlo así, los datos específicos para, ¿sí? Entonces, para que tenga sus características. Entonces, lo siguiente es poner el nombre del artista o del intérprete o del grupo. Va a ser de tipo varchar. Luego viene lo que es la disquera. Y en esto también le voy a poner varchar. Le vamos a poner un valor de 30. Al del nombre del grupo del artista le voy a poner 20. Y en este del intérprete le puedo poner el identificador de 40, es el espacio de 40. Aquí le puedo poner que sea el index o la llave principal y le pongo que sea ID intérprete. De esta manera ya va a llevar el seguimiento de lo que es la tabla y que llevar esas características. Ahora observamos que aquí me está poniendo más detalles, sin embargo, como yo nada más es lo que escribí, si quiero agregar más columnas, entonces aquí le puedo dar agregar columnas. Y si no, ojo, aquí abajo, donde está marcando mi mouse, le puedo dar agregar una o dos columnas y si observan, me pregunta si después de disquera, si intérprete o de nombre. Es decir, tú las puedes acomodar en el consecutivo del campo que tú ya creaste. Por si las dudas, tienes alguna falla que no te hayas acordado de poner, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a poder crear nuestra base de datos. Si tú observas, trae bastantes entornos para crearla. Por esa razón es importante que tengamos ese detalle ya establecido, ¿sí? Entonces, de esta forma organizada, ya observamos que aquí en nuestra tabla de nuestra base de datos de discos ya tenemos las dos tablas que posteriormente vamos a explicar cómo hacer el modelo entidad-relación. Ahora bien, como la cantidad de errores o de situaciones que se pueden presentar son muy variadas, yo te sugiero que busques y anotes la clave del error, ¿sí? ¿Por qué es importante hacerlo? Bueno, pues por que no a todos les van a ocurrir los mismos errores, por lo tanto es importante que también tú como programador y programadora empieces a buscar cuáles son las soluciones, ya que durante todo el tiempo que vas a realizar esta actividad, una de las satisfacciones más importantes es que tú logres resolver los tipos de detalles. Normalmente es en la elaboración de la estructura, pero como tú ya tienes esta actividad realizada, no se te va a dificultar tanto, ¿sí? Entonces, veremos en el siguiente video la continuación de lo que es la creación de las bases de datos en MySQL y el ingreso de información. Gracias.